Muy buenos días, Martín Berrier, Jorge Fontevecchia los saluda. Acá estamos hablando con la producción de este género musical que se llama Narco Corrido. Este es un grupo mexicano que hace alabanzas de la cultura narco y es de hecho uno de los dos, que es el que se llama Peso Pluma. Acá me cuentan que fue amenazado por el mismo grupo narco que él estaba de alguna manera elogiando, pero al mismo tiempo visibilizando. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina de que la cultura narco se instale como se instaló en México, por lo menos en el caso Rosario? Bueno, primero ante todo, muy buenos días, Jorge. La verdad es que este es un tema súper preocupante, como vos bien contabas, y me pareció bueno para graficar lo que es esta amenaza a los narcocorridos, que se trata de un género musical que en México apareció hace muchos años y que expresa el impacto cultural que está teniendo el narcotráfico, especialmente de los carteles en ese país. Nosotros hoy no vemos el mismo nivel de actividad que en México en términos de expansión de grandes bandas narcotraficantes, pero sí vemos que existe una cultura narco en algunos barrios, donde la percepción de vida, de reconocimiento social, pasa por la actividad narcotraficante, especialmente entre los jóvenes, y esto es uno de los fenómenos que explica parte de la violencia que vemos hoy en Rosario. O sea que ese problema todavía es más grave de erradicar, ¿no? Porque implica la cultura, algo que se va construyendo casi generación tras generación, Sí, ladrillito sobre ladrillito, ¿no? sí, totalmente, perdona, Jorge. En la medida que el Estado no está, ese rol que ocupaba el Estado es reemplazado por un rol que cumplen las organizaciones criminales. Yo siempre digo que en la anterior gestión, durante un operativo que hicimos en Alto Verde, un barrio muy complicado de la ciudad de Santa Fe, la casa más llamativa del barrio era la del narco, y este narco era, por ejemplo, el que proveía servicios de televisión por cable en el barrio, ¿no? Y esto es solo un ejemplo. Suelen prestar servicios de préstamos, de televisión por cable, como veíamos en este caso, de solución de diferendos entre familias, suelen prestar servicios de intermediación judicial en el caso que alguno tenga un problema. Es decir, van reemplazando los servicios que presta el Estado, básicamente, lo cual es un problema. Impresionante. Me gustaría, dado que el nombre de la Secretaría es Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, que si pudieras hacer una especie de taxonomía de las diferentes criminalidades organizadas. Por un lado, el narcotráfico. Patricia Burri ya hablaba del caso de la mafia en Italia. ¿Qué otro tipo de criminalidad organizada, además del narcotráfico, hay en la Argentina y qué diferencias hay en el combate de una y otra? Bueno, a ver, la pregunta está buena porque me da pie a contar un poco qué es lo que estamos viendo hoy y explica por qué se crea esta secretaría donde confluyen un poco todas las variedades del crimen organizado. A partir de la decisión del presidente de generar estructuras ministeriales más efectivas y eficientes y reducidas, fue que decidimos con la ministra de alguna manera concentrar todo el esfuerzo contra la criminalidad organizada en una sola secretaría. ¿Qué otros tipos de criminalidad organizada atiende esta secretaría? Incluye el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, el terrorismo, los delitos ambientales como puede ser la pesca no regulada y no reglamentada. Eh, También se le incluye todo lo que tiene que ver con la recaptura de prófugos y los sistemas de comunicación policiales. Es decir, está todo unificado en una sola secretaría. Ahora, ¿por qué? Y esto me da pie a la segunda razón por la cual hoy se concentra todo en una secretaría. Nosotros vemos una creciente convergencia criminal, que no es un fenómeno local, es un fenómeno global. Cuando hace 8 años veíamos por ahí que las bandas dedicadas al tráfico de marihuana se dedicaban exclusivamente a eso, hoy vemos que esas mismas bandas están traficando cocaína desde Paraguay, pero también operan con sus mismos canales ilegales tráfico de armas, muchas veces para proveer a carteles brasileños y otras veces se involucran en trata de personas. Y obviamente todo esto confluye siempre en el lavado, con lo cual hoy vemos este fenómeno con creciente preocupación porque potencia el peligro de estas organizaciones con respecto al peligro que podían tener en el pasado, aisladas en una sola
metodologías del crimen organizado, ¿no? O sea, pero que finalmente todas tienen en común un elemento que es dinero en negro que tienen que lavar. O sea, que finalmente si uno Sí, pone foco en el tema económico, de alguna manera, siguiendo la ruta del dinero, puede encontrar la solución. sí, la ruta del dinero es esencial. No quiere decir que sea la única estrategia, porque en definitiva todas estas metodologías de crimen organizado son básicamente negocios que comercian un bien o servicio ilegal, Exacto, pero es un negocio como cualquier otro, con lo exacto. cual debilitar estos negocios requiere la aplicación de políticas en 4 pilares fundamentales: la reducción del bien o servicio que van a vender, la generación de un medio ambiente hostil para su negocio, eso incluye marcos legales que sean hostiles para el desarrollo de esas actividades. En tercer lugar, reducir la demanda, ¿sí? Entonces esto es importante también porque el Ministerio de Seguridad tiene una de las dos caras de la moneda, ¿no? La reducción de la oferta, pero también está la reducción de la demanda, que en el caso de los estupefacientes es esencial el rol del cedronar. Y finalmente, como vos bien decías, el lavado. Pero el lavado es uno de los 4 pilares de los que hay que atacar para desarmar el negocio. Martín, acá mi compañero quiere hacerte una pregunta. Adelante vos, Alejandro. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días. Algo planteó el presidente Milei y va a haber una discusión seguramente acerca de esto. Quería saber la importancia que puede tener para ustedes acerca de cambiar la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. ¿Es realmente necesario? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas? ¿Qué visión tiene de esto? A ver, lo que hay que tener acá es una visión no binaria, ¿no? Acá no es o intervención a full, con los miembros de las Fuerzas Armadas funcionando como policías, o separar los dos ámbitos de seguridad interior con respecto a defensa taxativamente. Nosotros creemos que hay un gris en el medio, un gris que es aplicado en la mayoría de los países, yo diría prácticamente del mundo. Hay diferentes papers que explican, por ejemplo, cómo fuerzas de seguridad son llamadas eventualmente a prestar servicios de seguridad interna en la mayoría de los países de Europa. Lo pueden haber visto ustedes en los medios con la crisis de los migrantes y con otro tipo de amenazas. Lo vimos hace poquito en los medios también, la Guardia Nacional de Nueva York prestando servicios en la red de subterráneos, asistiendo a la seguridad. Nosotros no vemos hoy la necesidad de que las Fuerzas Armadas presten ese tipo de apoyo, pero sí otros tipos de apoyo, como puede ser logística, como puede ser transporte, digamos, todo lo que ayude a multiplicar los recursos humanos que tenemos, que siempre son escasos en materia de seguridad, pero que aparte en lo que respecta a las fuerzas federales es aún más escaso por la dimensión que tiene Argentina. Bueno, Argentina es para la el logística, octavo digo, no país hace más grande del mundo. falta cambiar la ley, ¿no? Para un apoyo logístico se está planteando, no sé si hace falta cambiar la ley. De hecho, se presentó ya esto, ¿no? Lo dijo Petri. No, el apoyo logístico está contemplado en la normativa actual. Sin embargo, la reglamentación de la ley de defensa habla de que todo el sistema de defensa debe atender exclusivamente amenazas externas de otros estados, lo cual limita terriblemente, ¿no? La posibilidad de hacer uso de esos recursos. Esa fue una reglamentación del 2007. El espíritu de la ley original de defensa del 88 no habla de qué tipo de amenaza externa. Es abierto, digamos, de alguna manera el panorama como para que uno entienda que uno puede tener amenazas estatales y no estatales, ¿no? Y cuando vemos hacia dónde evoluciona en el mundo este tipo de amenazas, vemos que en el mundo cada vez hay más amenazas híbridas, es decir, amenazas que a veces son estados, que a veces son grupos criminales y que a veces son grupos criminales asociados a estados, ¿no? Ayer hablábamos con Sergio Berni y nos contaba de la ayuda que está prestando, o por lo menos que hizo la presentación para hacer una ayuda. ¿Hay una buena sintonía en ese sentido entre la Nación y la provincia de Buenos Aires para este caso, sobre todo para Santa Fe? En materia de seguridad nosotros no tenemos ninguna diferencia de ningún tipo con ninguna provincia, y esto lo quiero enfatizar. Ya en la gestión anterior que le tocó asumir a la ministra como ministra de Seguridad, yo siempre pongo el ejemplo, 2 de las provincias que más apoyo recibieron del Ministerio de Seguridad Nacional fueron Misiones y Salta. Ninguna de estas 2 provincias eran del signo político del presidente de ese momento.
Y hoy en día el carácter de trabajo es el mismo, y con la provincia de Buenos Aires trabajamos muy bien. De hecho, en este momento tenemos desplegadas brigadas de investigaciones de narcotráfico en el conurbano, trabajando codo a codo en desarticular bandas que se dedican a proveer de proveedores del narcomenudeo. Así que está con todas las provincias. Es especialmente buena con la provincia de Buenos Aires, eso hay que reconocerlo, lo mismo que lo es con la provincia de Santa Fe. Martín, dado que ocupó un cargo similar, por lo menos en la administración anterior del Ministerio de Seguridad, pero el presidente es diferente. Teníamos a Macri en aquel momento y a Milei hoy, aunque la ministra de Seguridad es la misma. ¿Qué diferencias encuentra usted respecto de las instrucciones, la visión, la política general de un presidente y otro al que le tocó cumplir la misma función? Bueno, probablemente la diferencia es que el presidente Milei ha hecho un énfasis muy importante en términos de que no existe posibilidad de gozar de esa libertad potencial de la que goza el ser humano si no se puede garantizar su seguridad física, ¿no? Y es probable las primeras de las seguridades que hay que garantizar. Vemos hoy con los hechos lamentables en Rosario que durante un par de días los comercios cerraron antes de tiempo. Eso es una demostración cabal de lo que sucede cuando uno no goza de libertad. Es decir, el resto de la de libertad en términos de la seguridad física. Si uno puede asegurar esa seguridad física, el resto de las libertades vienen después, ¿no? Y por eso la importancia de priorizar esto, y por eso el presidente Milei ha puesto absolutamente como prioridad absoluta la ayuda a Santa Fe. Y en esto es, digamos, muy concreto como esto forma parte de, digamos, de su estructura de propuesta de gobierno. Martín Berrier, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Queremos cumplir, la producción me ha dicho que a las 10 lo teníamos que dejar libre, puntualmente a las 10 lo dejamos libre para que cumpla su importante función. Le mandamos un saludo. Le pido disculpas, pero quedo a disposición para otro momento por ahí hablar con un poco más mucho gusto. Y lo despedimos con la misma canción de El Narco Corrido. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Berrier.